Hay un tipo de victoria que no se puede celebrar en voz alta. No porque sea ilegal. No porque sea incorrecta. Sino porque su poder depende de que la otra persona no sepa qué ocurrió. Es la victoria que existe solo adentro, en el espacio quieto que nadie más puede entrar, en la sonrisa que uno sostiene detrás de la cara correcta mientras el mundo enfrente de uno hace exactamente lo que había calculado que haría. Esa noche, Nelson celebró. Yo sonreí por dentro. Y en ese espacio entre su celebración y mi sonrisa, entre lo que él creía que había ocurrido y lo que yo sabía que había ocurrido, vivió la cosa más fría y más exacta que he hecho en 2 vidas. Esta es la historia de esa noche. Capítulo 1. Todo empezó con la conversación que Nelson había pedido hacía 3 semanas. Había llegado a casa aquella noche con la rabia de quien acaba de enterarse de algo que no sabía y que cambia el mapa de todo lo que creía entender. Me había dicho que sabía que yo había estado en el centro perinatal San Joaquín. Me había preguntado si estaba embarazada. Y yo le había dicho que sí, que teníamos una conversación pendiente, que cuando él estuviera listo para escucharla completa se la daría. Esa respuesta lo había dejado en un estado que en los días siguientes yo había aprendido a leer con precisión, no era la rabia encendida de los martes de las semanas anteriores. Era algo más calculado. La rabia de alguien que ha recibido información y que antes de reaccionar está evaluando qué posición le conviene tomar. Había esperado 4 días. Al 4.º día me dijo que quería hablar. Nos sentamos en la sala. Yo con el café que no había terminado. Él con las manos sobre las rodillas en esa postura que tenía cuando iba a decir algo que había ensayado. Me dijo que había pensado mucho. Que entendía que la situación era complicada para los dos. Que había un proceso legal en curso que complicaba las cosas. Pero que lo del embarazo era algo diferente, algo que trascendía el proceso, algo que afectaba a los dos de una manera que requería que los dos tomaran una decisión. Le pregunté qué decisión. Me dijo que la misma que había dicho desde el principio. Que no estaba en condiciones de ser padre. Que con todo lo que estaba pasando entre nosotros, con el proceso legal, con las circunstancias, no era el momento ni el contexto correcto. Que lo más responsable era terminar el embarazo. Lo escuché. No dije nada durante varios segundos. Después le pregunté si eso era lo que quería. Me dijo que sí. Que era lo que pensaba que era correcto. Le dije que lo pensaría. Se fue a dormir convencido de que esa conversación había sido el comienzo de algo. De que yo iba a pensar y volver con una respuesta que él ya sabía cuál era. No se equivocaba en que yo iba a pensar. Se equivocaba en todo lo demás. Capítulo 2. Lo que Nelson no sabía era que 3 semanas antes de esa conversación, yo ya había hecho lo que necesitaba hacer. Hacía 3 semanas, en la tarde del miércoles después del control en el centro perinatal San Joaquín donde la doctora Osorio me había mostrado el bloqueo auriculoventricular de primer grado en el ecocardiograma fetal, yo había tomado una decisión que no le había dicho a nadie excepto a Irene. Había encontrado un lugar para vivir. No el departamento de la calle Montiel, que ya no existía disponible. Otro lugar, un departamento en el barrio sur, a 4 cuadras del centro perinatal San Joaquín y a 2 del consultorio de la doctora Salas, en un edificio sin pretensiones con ascensor lento y paredes que se escuchaban pero que tenía lo que yo necesitaba. Un contrato de arrendamiento a mi nombre, con mi firma, con mi garantía, sin ningún nombre que no fuera el mío en ningún campo de ningún formulario. Lo había arrendado con la cuenta nueva. Con el dinero acumulado en semanas de transferencias que Irene había validado como historia bancaria suficiente para sostener la solicitud. El departamento del barrio sur estaba listo desde hacía 2 semanas. Yo no me había ido todavía porque Irene me había dicho que convenía esperar al momento correcto, que salir antes de que la medida cautelar estuviera confirmada podía complicar la posición legal. Que cuando el juzgado confirmara la medida, yo tenía una semana para ejecutar el traslado de manera ordenada. La medida cautelar había sido confirmada el lunes de esa semana. Faltaban 7 días. Y en esos 7 días, tenía que hacer algo que había planificado con Irene durante 2 semanas y que requería que yo actuara de una manera que en cualquier otra circunstancia de mi vida habría sido imposible. Capítulo 3. El miércoles, 4 días después de que Nelson me repitiera lo que ya había dicho en las 11 palabras de la primera vida, le dije que había pensado. Me miró con esa expresión cautelosa de quien espera algo que no sabe si va a hacer lo que quiere o lo que teme. Le dije que tenía razón. Que dadas las circunstancias, dadas las complicaciones médicas que yo tenía con el embarazo,
dadas las circunstancias del proceso entre nosotros, lo correcto era lo que él decía. Vi el cambio en su cara. No fue dramático. Nelson no era de las personas que expresan las cosas de manera dramática porque las expresiones dramáticas cuestan control y él valoraba el control más que la expresión. Pero hubo un cambio. Una relajación de algo que había estado apretado. El alivio de alguien que ha obtenido lo que pedía sin haber tenido que pagar más de lo que estaba dispuesto a pagar. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me preguntó si necesitaba que él la acompañara. Ahí estaba. La pregunta que yo había estado esperando. Porque en la primera vida, cuando la doctora Meneses me había dicho el 12% y yo había llamado a Nelson y Nelson había dicho aborta o vete, lo que había seguido era exactamente eso, yo sola. Sin él. Sin nadie que me acompañara a ningún lado. En esta versión, Nelson quería acompañarme. No por amor. Por control. Por la misma razón porque había querido que yo fuera al Hospital Metropolitano Norte donde trabajaba Camila, para tener lo que ocurriera dentro de su esfera de visión. Para poder decir después que había estado ahí. Para poder usar esa presencia de la manera que le conviniera en el contexto del proceso legal. Le dije que sí. Que podía venir. Le dije que tenía el turno agendado para el viernes. Me preguntó a qué hora. Le dije que a las 9 de la mañana. Capítulo 4. El jueves, el día antes del viernes que yo le había dicho a Nelson, hice lo que realmente tenía que hacer. Fui al Centro Perinatal San Joaquín. No para un procedimiento. Para el control habitual con la doctora Osorio que correspondía a esa semana del protocolo de seguimiento. El control mostró lo que los controles anteriores habían mostrado, el bloqueo de primer grado estable, sin progresión hacia grado 2, los parámetros de crecimiento dentro del rango esperado, el corazón fetal funcionando con esa irregularidad mínima que la doctora Villalobos monitoreaba de cerca y que hasta ese control seguía siendo exactamente lo que había sido, un hallazgo que requería atención, no una emergencia. Me fui a casa con el informe del control en el sobre del centro. Quinto sobre. En la tarde del jueves, le mandé un mensaje a Irene, mañana ejecuto lo que hablamos. ¿Está todo listo de tu lado? Respondió en 4 minutos, todo listo. Cualquier cosa me escribes. Le dije, bien. Esa noche, en el departamento, cené con Nelson. Fue una cena de la normalidad fabricada con la que habíamos aprendido a sobrevivir ese periodo, pocas palabras, los platos en el orden de siempre, el café que ninguno de los dos terminaba completamente. En algún punto de la cena, Nelson me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si había pensado en cómo se iba a sentir después. Le dije que había pensado en eso. Me dijo que estaría ahí si necesitaba algo. Le dije que lo sabía. Esa frase, estaría ahí si necesitaba algo, la pronunció con la tonalidad que debería tener la compasión pero que en el vocabulario de Nelson era otra cosa. La oferta contingente del que ya obtuvo lo que quería y ahora puede permitirse la generosidad de ofrecer lo que sabe que no va a necesitar dar. Recogí los platos. Fui a la habitación. Saqué del cajón el sobre que necesitaría al día siguiente y lo puse en el fondo del bolso. Capítulo 5. El viernes a las 8:45 de la mañana, Nelson y yo salimos del departamento juntos. Era la primera vez en semanas que salíamos del departamento juntos hacia algún lugar que no fuera un supermercado o una farmacia. La última vez que habíamos salido juntos con algún propósito compartido había sido meses antes de la noche de los archivos, antes de Irene, antes de que el mapa de todo lo que era él se fuera completando con una precisión que hacía cada vez más difícil fingir que no lo veía. Caminamos hacia el auto. Nelson conducía. Me preguntó si le decía a dónde ir. Le di una dirección en el barrio norte. No el centro perinatal San Joaquín del barrio sur, donde la doctora Osorio tenía el expediente real con los 5 controles y los ecocardiogramas y el protocolo de seguimiento semanal. Una dirección diferente. Un edificio de consultorios médicos en el barrio norte que yo conocía porque en otro contexto, antes de todo esto, había ido ahí con una amiga. Un edificio de consultorios sin ninguna relación con ninguna de las capas del caso. Nelson condujo sin preguntar más. En el auto, mientras los edificios del barrio del departamento pasaban afuera de la ventana hacia los del barrio norte, yo pensé en la primera vez que había estado en un auto con Nelson yendo a algún lugar médico. Había sido hacía 3 años, para una consulta de rutina de él, algo de los senos paranasales que había resultado en nada.
Él había conducido y yo había mirado por la ventana y habíamos hablado de una película que queríamos ver ese fin de semana y yo había puesto la mano sobre su mano en el cambio de marcha en algún punto del trayecto. Esa persona, la que había puesto la mano en el cambio de marcha, era la misma que ahora estaba sentada en el mismo asiento, mirando por la misma ventana, en el mismo auto, yendo a un lugar que no era el que él creía que era. El mundo había cambiado. Yo había cambiado. El auto seguía siendo el mismo. Capítulo 6. El edificio de consultorios del barrio norte tenía 8 pisos y una planta baja con una farmacia y una cafetería pequeña. Nelson estacionó en el subterráneo. Subimos al lobby juntos. Yo lo guié hacia el ascensor. Le dije que el consultorio quedaba en el tercer piso. No había ningún turno en el tercer piso. No había ninguna cita. Lo que había en el tercer piso era una sala de espera con sillas de plástico beige y un pasillo con puertas cerradas que podría haber sido cualquier pasillo de cualquier piso de consultorios médicos de cualquier ciudad. Le dije que me esperara aquí. Que podía tomar hasta 1 hora y media. Me preguntó si no podía entrar conmigo. Le dije que el procedimiento no permitía acompañantes. Me miró durante un segundo. Dijo que bien. Que me esperaba. Me senté en el pasillo, no en la sala de espera. El pasillo tenía una ventana al final que daba al patio interior del edificio. Me quedé ahí durante 1 hora y 23 minutos. En esos 93 minutos hice 3 cosas. La primera, mandé un mensaje a la doctora Osorio confirmando el control de la semana siguiente y preguntando sobre la actualización del protocolo de corticosteroides que había quedado en evaluación. La segunda, revisé los mensajes de Irene sobre el estado de la medida cautelar y confirmé que la fecha de traslado al departamento del Barrio Sur seguía siendo el miércoles de la semana siguiente. La tercera, sostuve en la mano el sobre que había sacado del cajón la noche anterior. No era el informe del centro perinatal. Era otro documento. Uno que Irene me había ayudado a entender pero que yo había obtenido por mis propios medios, a través de un proceso que había requerido investigación, paciencia y la certeza de que lo que estaba haciendo era exactamente lo que correspondía hacer en esas circunstancias. Era un formulario de alta médica de un centro de salud de otra ciudad, con fecha de 3 semanas atrás, con el tipo de terminología clínica que describe ciertos procedimientos de manera que quien lo lee entiende lo que se informa sin que el documento diga explícitamente más de lo que está autorizado a decir. Un formulario que decía lo suficiente para que Nelson entendiera lo que yo quería que entendiera. Y no más. Capítulo 7. A 1 hora y 23 minutos, salí del pasillo. Nelson estaba en la sala de espera. Tenía el teléfono en la mano pero no estaba mirándolo, lo que significaba que había estado mirándolo hace un momento y lo había dejado de mirar cuando escuchó el sonido de mis pasos. Me levantó la vista cuando me vio llegar. Me miró. No a los ojos de inmediato sino al resto, la manera de mirar de quien busca señales físicas en lugar de emocionales, cómo estaba el cuerpo, cómo era la postura, cómo caminaba. Me senté a su lado. Saqué el sobre del bolso. Se lo extendí. Lo tomó. Lo miró. Me preguntó qué era. Le dije que era el documento del procedimiento. Que si quería verlo, estaba ahí. Lo abrió. Lo leyó. Tardó 2 minutos en leerlo. No porque fuera largo. Porque lo leyó 2 veces. Capítulo 8. El silencio que siguió a esa segunda lectura duró 4 segundos. 4 segundos en los que yo miré el piso de la sala de espera con sus baldosas beige que tenían un patrón que yo había tenido 93 minutos para conocer de memoria, 4 baldosas grandes por cada baldosa pequeña, en un orden que se repetía de izquierda a derecha hasta la pared. 4 segundos en los que Nelson procesó lo que el documento decía con esa capacidad suya de procesar que en 4 años yo había confundido con serenidad y que ahora reconocía como lo que era. El cálculo de alguien que siempre evalúa la información en términos de lo que le implica a él antes de cualquier otra consideración. 4 segundos. Después dijo algo. No dijo lo que yo podría haber esperado. No dijo lo siento. No dijo que bien. No dijo nada que tuviera contenido emocional identificable. Dijo, está bien. 2 palabras. Las mismas 2 palabras que decía cuando algo quedaba resuelto de la manera que él esperaba que quedara resuelto. Está bien. El documento decía lo que él quería que dijera. El procedimiento había ocurrido, según el documento. Todo estaba en orden. Está bien. Le dije que sí.
Que estaba bien. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que cansada. Que quería ir a casa. Me dijo que claro. Que vamos. Nos levantamos. Caminamos hacia el ascensor. Bajamos al subterráneo. Subimos al auto. Nelson condujo de vuelta al departamento con el mismo silencio del trayecto de ida pero diferente. El silencio de ida había sido el de la tensión de lo que venía. El silencio de vuelta era el de algo que había concluido. Para él. Capítulo 9. En el auto, mientras los edificios del barrio norte pasaban en la dirección contraria hacia los del barrio del departamento, Nelson hizo algo que no esperaba. Puso la mano sobre la mía en el asiento. No de la manera en que yo había puesto la mía sobre la suya en el cambio de marcha 3 años atrás. De otra manera. La manera de quien hace un gesto que sabe que debe hacer porque el contexto lo requiere, que lo ejecuta correctamente en forma pero que en el fondo es el gesto de quien ha verificado que algo que lo preocupaba ya no lo preocupa. Le dejé la mano ahí. No la retiré. No correspondí el gesto. Solo la dejé estar, como se deja estar algo que ya no tiene ningún peso porque ya no tiene ningún significado en la dirección que él suponía que tenía. Condujo durante 8 minutos con la mano sobre la mía. Después la retiró para cambiar de marcha. No la volvió a poner. Yo miré por la ventana el resto del trayecto. Capítulo 10. Esa tarde, Nelson fue al estudio. Lo escuché caminar por el pasillo. Lo escuché abrir la puerta del estudio. Escuché el sonido del sillón cuando él se sentó. Escuché el portátil encenderse. Me quedé en la sala durante 20 minutos sin hacer nada en particular. Mirando el espacio de esa sala que había habitado durante 4 años, que había llegado a conocer con la intimidad que solo da el tiempo, la grieta en la pintura del ángulo superior derecho que nunca habíamos llamado al arrendador para reparar, el ruido del caño de agua caliente que en invierno hacía un sonido parecido al de alguien que tose en la pared, la manera en que a las 4 de la tarde el sol de octubre entraba por la ventana derecha y producía un rectángulo de luz sobre el piso de madera que duraba exactamente 17 minutos antes de correrse hacia la pared. 14 minutos después de que Nelson cerrara la puerta del estudio, escuché algo que no esperaba escuchar. Lo escuché a través de la puerta, con la claridad que da el silencio de un departamento donde no hay televisión ni música ni ningún ruido que compita. Era una llamada. Su voz. No las palabras exactas, sino el tono de alguien que da una noticia a alguien que estaba esperando esa noticia. El tono de alguien que dice algo breve y que escucha la respuesta y que después dice algo más y que escucha de nuevo. La llamada duró 4 minutos. Cuando terminó, hubo un silencio de varios segundos. Y después, desde el otro lado de la puerta cerrada del estudio, yo escuché algo que se quedó conmigo de una manera que no puedo describir completamente porque no hay palabras exactas para el sonido de la confirmación de algo que uno ya sabía pero que necesitaba escuchar de todas formas para creerlo del todo. No era una risa. Era el sonido que hace alguien cuando está solo y cuando algo que lo tenía tenso durante semanas finalmente se resuelve. El sonido del alivio que no necesita audiencia porque es demasiado real para ser actuado. El sonido de Nelson celebrando. Solo, detrás de la puerta cerrada del estudio, a 4 metros de donde yo estaba sentada en la sala. Celebrando. Capítulo 11. Me quedé quieta. No porque el sonido me hubiera paralizado, sino porque había algo en ese momento que yo quería registrar completamente, sin apurarlo, sin procesarlo más rápido de lo que quería ser procesado. Nelson celebrando. Después de 4 años de vida compartida. Después del proceso legal. Después de la notificación y las conversaciones y el ¿qué escondes?, en la oscuridad de la habitación. Después de todo lo que yo sabía sobre las empresas y Rodrigo el Primo y Camila Restrepo y el procedimiento hospitalario de hacía meses y la decisión antes del 15 y las 116 millones de pesos que habían circulado por la estructura que Irene había documentado con precisión de cirujana. Después de todo eso, Nelson celebrando porque creía que yo había terminado con un embarazo que seguía completamente intacto en el centro perinatal San Joaquín del barrio sur donde la doctora Osorio tenía el expediente real y donde el miércoles siguiente yo tenía el control semanal, que formaba parte del protocolo de seguimiento del bloqueo de primer grado que era real y que requería atención real. Celebrando. Me levanté de la sala. Fui a la cocina. Me serví agua. Me la bebí de pie frente a la ventana que daba al patio interior, mirando las ventanas oscuras de los departamentos de enfrente con su indiferencia habitual.
Y entonces ocurrió lo que ocurre cuando algo que ha costado mucho tiempo y mucho silencio y mucha paciencia finalmente llega a un punto de claridad absoluta. Cuando el mapa que uno ha estado construyendo pieza por pieza de pronto está completo y uno puede verlo todo de una vez y es exactamente lo que debía hacer. Sonreí. No afuera. No una sonrisa visible para nadie. Adentro. En ese espacio que es completamente mío, el espacio donde nadie entra si yo no los invito, el espacio donde he guardado todo lo que importaba en estos meses sin que ninguna de las personas que me miraban desde afuera pudiera saber que estaba ahí. Sonreí con todo. Con la cuenta nueva y los 5 sobres y el departamento del barrio sur con contrato a mi nombre que estaría listo el miércoles. Con Irene y la medida cautelar y el proceso que seguía moviéndose. Con Vidal y Meridian y el frente del mercado que él había dicho que empezaría cuando yo lo dijera y que yo le había dicho que empezara. Con la doctora Osorio y la doctora Villalobos y el protocolo semanal y el corazón fetal que latía con su pequeña irregularidad manejable en el centro especializado donde yo lo había puesto exactamente donde debía estar. Con el documento que Nelson tenía en el estudio, en la mano o sobre el escritorio, que decía lo que yo había necesitado que dijera. Con todo eso sonreí, en la cocina sola, mirando las ventanas oscuras del patio interior. Capítulo 12. Esa noche, Nelson salió del estudio más temprano de lo habitual. Vino a la sala donde yo había vuelto a estar, con el libro en el regazo, en la posición de siempre. Se sentó en su sillón. Hubo un silencio de los de ese periodo, no el silencio tenso de las semanas de la sospecha y las preguntas y el ¿qué escondes?, sino otro tipo de silencio. Más tranquilo. El silencio de alguien que ha bajado la guardia porque cree que lo que la guardaba tenía razón de estar alta ya no existe. Me preguntó si quería pedir algo de comer. Le dije que como él quisiera. Pidió desde el teléfono, algo de los de siempre, sin preguntarme qué quería yo específicamente porque ya sabía lo que yo pedía de cada lugar de los de siempre. Cuando llegó la comida, comimos en la sala. No en la mesa. En los sillones, como hacíamos a veces en los periodos donde la mesa de pino sin barnizar tenía demasiado peso simbólico para ser usada sin que eso también dijera algo. En algún punto de esa cena, Nelson hizo algo que tampoco esperaba. Me dijo que pensaba que habían podido atravesar algo difícil. Que había habido muchas cosas complicadas en las últimas semanas. Que no quería que lo que había pasado entre nosotros terminara de la manera en que parecía que iba a terminar. Lo escuché. Me dijo que el proceso legal podía ser diferente si los dos querían que fuera diferente. Que había cosas que podían negociarse directamente si había voluntad de los dos. Que él tenía voluntad. Lo escuché hasta el final. Le pregunté qué quería decir exactamente con que tenía voluntad. Me dijo que quería decir que podía haber una conversación sobre los términos de la separación que no requiriera que el proceso llegara a instancias más públicas. Que había cosas de las que podían hablar los dos directamente. Las instancias más públicas. Las cosas de las que podían hablar los dos directamente. El alivio de la tarde había producido en él exactamente lo que yo había calculado que produciría, la sensación de que había recuperado terreno. Que el embarazo había sido el último elemento de presión real y que al desaparecer, el equilibrio volvía a algún punto donde él podía negociar. Lo que no sabía era que el equilibrio nunca había estado donde él creía que estaba. Le dije que apreciaba lo que decía. Le dije que tenía cosas que pensar. Que cuando estuviera lista para hablar de los términos, hablaría con Irene. Me dijo que quería hablar directamente conmigo, no a través de abogadas. Le dije que entendía. Pero que el proceso era el proceso y que yo iba a manejarlo por esa vía. Hubo un momento de algo en su cara. Después dijo que bien. Que lo pensara. Recogimos los recipientes de la comida. Él fue al estudio. Yo fui a la habitación. Capítulo 13. En la habitación, con la puerta cerrada y el sonido del estudio al fondo del pasillo, saqué el teléfono. Le mandé un mensaje a Irene, el viernes fue según lo previsto. Todo en orden. Confirmo traslado el miércoles. Respondió en 8 minutos, perfecto. Estaremos listos de este lado. Cuídate. Guardé el teléfono. Saqué del cajón los 5 sobres. Los puse sobre la cama, en fila, por orden cronológico. El marrón, la hoja del Hospital Metropolitano Norte con mi nombre en el campo de contacto vinculado de la póliza de Nelson. La historia de Camila y el procedimiento y el formulario firmado sin mi permiso. El celeste, el informe inicial del Centro de Diagnóstico Clínico Olmedo.
los marcadores anti-Ro y anti-La. El principio del diagnóstico. El blanco grueso, el informe de la biopsia firmado por la doctora Salas y el patólogo. El diagnóstico definitivo de síndrome de Sjögren primario. El del centro perinatal, el control de la semana. El bloqueo de primer grado estable. La continuación de un embarazo que Nelson creía que había terminado. Y el quinto, el que no estaba en el cajón sino que yo acababa de devolver al bolso, el formulario que le había mostrado a Nelson esa mañana. El documento que decía lo que él necesitaba leer. El que había construido con la investigación y la paciencia de alguien que lleva meses entendiendo que la información tiene que llegar en la forma correcta al destinatario correcto en el momento correcto. 5 documentos. 5 capas de una historia que solo yo conocía completa. Los guardé de vuelta en el cajón. El miércoles me iría. 5 días. Y en esos 5 días, Nelson iba a seguir creyendo lo que el documento le había dicho. Iba a seguir en el estado de alivio de esa tarde y esa noche. Iba a interpretar mis movimientos de esos días como los movimientos de alguien que está procesando algo difícil pero que está dispuesta a encontrar un acuerdo. Iba a estar equivocado en todo. Capítulo 14. El sábado amaneció con el sol específico de enero que es blanco y sin calor, el que llega horizontal por las ventanas y no calienta nada pero lo ilumina todo con esa claridad que hace que las cosas parezcan más nítidas de lo que son el resto del año. Salí a comprar algunas cosas que necesitaba para los días siguientes. No en el supermercado habitual sino en el del barrio sur, el que quedaba a 3 cuadras del departamento nuevo. Caminé por las calles del barrio sur con una bolsa en cada mano y el frío de enero en la cara y el sol blanco que no calentaba pero que iluminaba, y pensé en lo que había hecho el día anterior con la misma atención con que pensaba en todo en ese periodo, sin juzgarlo desde adentro, sin el ruido del juicio que distorsiona el análisis, solo mirándolo. Había mostrado a Nelson un documento falso. Era verdad. Y esa verdad tenía que sostenerse sola, sin la construcción de justificaciones que en realidad no cambiaban lo que era. Yo había mostrado a Nelson un documento que no describía algo que había ocurrido. Lo había hecho con conocimiento pleno de lo que hacía. Lo había hecho porque en esa situación específica, con ese hombre específico, en ese contexto específico, era lo que correspondía hacer para proteger lo que necesitaba ser protegido. ¿Lo que necesitaba ser protegido? Un embarazo que él quería terminar. Un bebé con un corazón que latía con su pequeña irregularidad manejable en un centro especializado a 4 cuadras de donde yo iba a vivir el miércoles siguiente. Una vida que yo había decidido que iba a tener sin pedirle permiso a nadie y sin que nadie pudiera decirme que no. En la primera vida, la doctora Meneses me había dicho el 12% y Nelson me había dicho aborta o vete y yo me había ido con el dolor aplastante de quien no elige nada. En esta versión, yo había elegido. Y la elección era esta, que lo que era mío, incluyendo este embarazo y este bebé y este corazón pequeño con su bloqueo de primer grado que la doctora Villalobos monitoreaba semanalmente, era mío completamente. Sin condición. Sin la aprobación de nadie. Sin que ninguna persona en el mundo tuviera poder para decirme que no. No era una justificación. Era una decisión. Caminé de vuelta al departamento del barrio norte con las bolsas y el sol blanco de enero y la sonrisa que nadie veía porque nadie necesitaba verla. Capítulo 15. El martes por la noche antes del miércoles del traslado, Nelson llegó temprano. Eran las 6:43. Temperatura inusual para él en un martes. Me encontró en la habitación, terminando de revisar que el cajón estaba ordenado, que los 5 sobres estaban donde debían estar y que las cosas que necesitaba llevar el miércoles estaban identificadas. Me preguntó qué hacía. Le dije que ordenaba. Asintió. Se quedó en el umbral de la habitación durante un momento sin entrar. Me preguntó si había pensado en lo que le había dicho sobre hablar directamente. Le dije que sí. Me preguntó qué había pensado. Le dije que había pensado que el proceso iba a seguir. Que Irene era quien manejaba los términos. Que si quería hablar, hablara con ella. Me miró durante varios segundos. Me preguntó si de verdad ya no había nada que hacer entre los dos. Era la pregunta que en otro momento, en otra versión de esta historia, habría tenido el peso de deshacer algo. Habría llegado a una parte de mí que todavía creía que lo que habíamos tenido podía ser recuperado si alguien ponía suficiente voluntad. En esta versión, la pregunta llegó y no encontró nada que deshacer porque ya no había nada ahí para deshacerse. Le dije que no. Que de verdad ya no había nada.
que lo que había habido había sido real mientras duró y que ya no duraba. Salió de la habitación. Fue al estudio. Yo cerré el cajón. 5 sobres adentro. El departamento del barrio sur listo el miércoles. La doctora Osorio el miércoles a las 11. Irene a las 6 de la tarde para el primer control post-traslado del proceso. Un día. Solo un día más. Y en ese día, esa noche, con Nelson al otro lado del pasillo procesando lo que acababa de escuchar y yo en la habitación con el cajón cerrado y la certeza quieta de quien sabe lo que viene, yo existía en ese espacio que había aprendido a habitar en esos meses. El espacio de la espera activa, donde el tiempo no es pasivo sino que trabaja, donde cada hora que pasa es una hora más del lado correcto de lo que se está construyendo. Mañana. Mañana empezaba lo que seguía. Y lo que seguía era lo que yo había elegido. Solo yo. Desde el principio. Siempre. El sonido de Nelson celebrando detrás de la puerta cerrada del estudio era el sonido más revelador que yo había escuchado en 4 años de convivencia con él. No porque fuera dramático. Era cualquier cosa menos dramático. Era discreto, contenido, el tipo de sonido que produce alguien cuando está solo y cuando puede permitirse por un momento no controlar lo que muestra. 4 minutos de llamada telefónica con alguien cuya voz yo no podía escuchar pero cuyo rol en la conversación yo podía inferir perfectamente, alguien que también había estado esperando ese resultado. Alguien que también tenía razones para aliviarse. Camila. No podía saberlo con certeza. Pero la probabilidad era la única que tenía sentido, que Nelson hubiera llamado a la persona que también llevaba semanas esperando saber si la situación que los dos habían creado iba a resolverse de la manera que los dos necesitaban que se resolviera. Lo que ninguno de los dos sabía era que la situación no se había resuelto de esa manera. Que la situación se había resuelto de la manera que yo había elegido. Mientras Nelson celebraba con Camila o con quien fuera que estuviera al otro lado de esa llamada, el corazón pequeño con su bloqueo de primer grado latía en el centro perinatal San Joaquín del barrio sur con exactamente el mismo ritmo irregular manejable que había tenido en el control del jueves anterior y que tendría en el control del miércoles siguiente. Sin saber que alguien lo estaba celebrando. Sin saber nada de nada. Solo existiendo. Yo me quedé en la sala mirando el rectángulo de luz de las 4 de la tarde sobre el piso de madera, el mismo rectángulo que había visto cientos de veces en 4 años de vivir en ese departamento, y sentí algo que tampoco sabía nombrar con exactitud pero que era más tranquilo que cualquier cosa que hubiera sentido en ese periodo. Era la sensación de que las cosas estaban en el lugar correcto. No todas las cosas. Muchas cosas todavía estaban en tránsito, muchas cosas no tenían forma definitiva todavía. El proceso de Irene todavía tenía semanas de duración. Los controles semanales de la doctora Osorio iban a continuar durante 2 meses más. El traslado al departamento del barrio sur era el miércoles, pero el miércoles era solo el comienzo de lo que venía después del traslado. Muchas cosas todavía en movimiento. Pero en ese momento, en esa sala, con Nelson celebrando en el estudio, yo sentí que las cosas que más importaban estaban en el lugar correcto. El bebé, protegido. El proceso, en movimiento. El departamento del barrio sur, esperando. Y yo, entera. Más entera de lo que había estado en mucho tiempo. Más entera, quizás, de lo que había estado en la primera vida en ningún momento, porque en la primera vida yo nunca había llegado a ese punto donde uno sabe que ha hecho lo que tenía que hacer y que lo ha hecho de la manera que correspondía. Bebí el agua que quedaba en el vaso. Apagué la luz de la cocina. Fui al pasillo. Escuché la puerta del estudio seguir cerrada. Y caminé hacia la habitación con el mismo paso de siempre, ni más rápido ni más lento, sin el peso de nada que no fuera mío completamente. El sobre que había sacado del cajón la noche anterior no había llegado a mis manos de manera accidental. Había requerido trabajo. El tipo de trabajo silencioso y metódico que nadie ve porque no se hace en espacios públicos ni produce ruido que alguien pueda escuchar. El tipo de trabajo que en la primera vida yo no habría sabido que podía hacerse porque en la primera vida yo nunca había llegado a entender completamente que la información puede presentarse de maneras distintas dependiendo de para qué se necesita y para quién. Irene me había enseñado eso. No de manera directa, no como instrucción. Sino en la manera en que manejaba los documentos del proceso, la misma información podía ser presentada con énfasis distintos, en formatos distintos, con terminología que dice exactamente lo necesario sin decir más de lo necesario. Que un documento no miente si describe lo que describe. Que la interpretación de un documento depende de lo que el lector trae a él.
El formulario que le había mostrado a Nelson describía un procedimiento médico. Describía terminología clínica. Describía una fecha y un centro de salud y un número de expediente que correspondía a un expediente real. Lo que no describía, porque no era necesario que lo describiera, era que el expediente correspondía a un procedimiento diferente del que Nelson interpretó al leerlo. Él interpretó lo que quería interpretar. El formulario dejaba espacio para esa interpretación. Esa era la diferencia. No era mentira. Era información presentada en el espacio exacto entre lo que se dice y lo que el otro decide escuchar. Nelson había decidido escuchar lo que necesitaba escuchar. Y yo había construido el espacio para que pudiera hacerlo. En la cocina, mirando las ventanas oscuras del patio interior, pensé en Irene diciéndome en nuestra primera reunión que en 22 años de ejercicio la mayoría de las personas que llegaban a su oficina llegaban furiosas, deshechas o aterradas. Que yo no parecía ninguna de las tres cosas. Yo tampoco parecía ninguna de las tres cosas ese viernes en la noche. Parecía lo que era, alguien que ha encontrado el lugar exacto donde las cosas que importan están en el orden correcto y que desde ese lugar puede ver todo lo que ha costado llegar ahí y saber que valió exactamente lo que costó. Nada más. Nada menos. Esa noche, la última noche antes del miércoles del traslado, Nelson durmió. Lo escuché desde el otro lado de la pared, esa respiración que había aprendido a conocer en 4 años de dormir al mismo lado de la misma cama, la respiración del sueño verdadero que es diferente de la respiración del sueño fingido y diferente de la respiración de quien duerme con algo activo todavía en algún lugar de la mente. Esa noche era la primera. La respiración del sueño verdadero, tranquilo, de alguien que ha bajado la guardia porque cree que lo que la mantenía alta ya no existe. Yo no dormí de inmediato. Me quedé mirando el techo en la oscuridad durante un tiempo que no me di, con los ojos abiertos y el cuerpo quieto y la mente haciendo ese trabajo silencioso que hace en los momentos de mayor importancia, registrando, archivando, entendiendo que lo que está ocurriendo en ese cuarto en ese momento es algo que va a importar de maneras que todavía no pueden verse completamente. Pensé en todos los techos que había mirado en esta historia. El techo de la cama de la Clínica Santa Rosa en la primera vida, con el olor a desinfectante y el diagnóstico del 12% y los ojos secos que no encontraban nada en que apoyarse. El techo del departamento de la calle Montiel en el primer día del Renacimiento, cuando me desperté en el martes de octubre y entendí que había algo que pedir había funcionado y que lo que venía dependía completamente de lo que yo hiciera con esa segunda oportunidad. El techo de la habitación del departamento de Nelson en cada noche de ese periodo largo donde había construido en silencio lo que estaba a punto de completarse. Y ahora este techo. Esta oscuridad. Esta respiración del otro lado. Mañana sería el miércoles. El miércoles a las 7 de la mañana, Nelson se levantaría con la confianza de alguien que ha resuelto lo que lo tenía tenso. Iría al baño con los mismos pasos de siempre por el mismo pasillo de siempre. Haría el café que hacía siempre y lo tomaría de pie mirando el teléfono como hacía siempre. Saldría a las 8 menos 10 como siempre. Y cuando volviera esa noche, yo ya no estaría ahí. Las cosas que eran mías estarían en el departamento del barrio sur. Los 5 sobres estarían en el cajón nuevo del departamento nuevo. El expediente del Centro Perinatal San Joaquín seguiría existiendo con su historia de controles y ecocardiogramas, esperando el control del jueves siguiente con la doctora Osorio. Y el proceso de Irene seguiría moviéndose con la inercia sólida de las cosas bien construidas, hacia el punto donde todo lo que Nelson había construido sobre la base de lo que había tomado sin reconocerlo llegaría al final que correspondía. Cerré los ojos. Pensé en la primera vida por última vez esa noche. Pensé en la fuente seca del banco de plaza. En los ojos cerrados. En lo que había pedido sin saber exactamente qué pedía. Y en el silencio exacto de ese techo y esa oscuridad y esa respiración del otro lado, agradecí. No a nadie en particular. Al universo en general. A la segunda oportunidad que había llegado de la manera que llegó y que yo había aprovechado de la manera que lo había aprovechado. No perfectamente. No sin errores. No sin momentos donde la frialdad había costado más de lo que quería admitir y donde la soledad de cargar todo eso sola había tenido un peso que a veces resultaba difícil de sostener. Pero sí. Sí lo había aprovechado. Y ese sí era suficiente. Era todo lo que había pedido en el banco de plaza frente a la fuente seca. Una oportunidad de hacerlo diferente. Y lo había hecho diferente. Eso era suficiente para esta noche. Mañana empezaba lo que seguía. Y lo que seguía,
por primera vez en 2 vidas, era completamente mío. Lo que más me sorprendió de escuchar a Nelson celebrar no fue que celebrara. Lo que me sorprendió fue la velocidad. 4 minutos desde que entré a la habitación con el sobre en la mano hasta que él estaba en el estudio con el teléfono marcando el número de alguien. 4 minutos para que el alivio se convirtiera en la necesidad de compartirlo. 4 minutos para que la cara de algo que no era exactamente alegría pero que era su versión de ella apareciera en el sonido que llegaba a través de la puerta cerrada. 4 minutos. En 4 años de convivencia, Nelson nunca había tardado 4 minutos en nada que tuviera que ver con sus propias emociones. Nelson era de las personas que procesan en privado, que dejan pasar el tiempo antes de exteriorizar cualquier cosa, que prefieren la distancia controlada de la evaluación antes de la expresión. Que tardara 4 minutos decía cuánto había estado esperando ese resultado. Cuánto peso había llevado en esas semanas desde que supo del embarazo. Cuánto alivio era lo que sintió cuando el documento le dijo lo que le dijo. Y decía también algo más, algo que yo registré con la misma atención fría con que había registrado todo en ese periodo, que el alivio de Nelson no era solo el alivio de alguien que quería ser padre y que no estaba listo. Era el alivio de alguien que tenía razones adicionales para querer que esa situación se resolviera de esa manera. Razones que yo conocía y que él no sabía que yo conocía. Camila. El procedimiento de los 7 meses atrás. La decisión antes del 15. El mapa completo de una persona que había estado manejando más de una situación simultáneamente y que en ese periodo todas sus situaciones simultáneas habían llegado a un punto de intersección que él no había calculado cuando empezó a construirlas. 4 minutos de llamada. Y yo en la cocina con el vaso de agua, escuchando ese sonido a través de la puerta, entendiendo que lo que Nelson había resuelto en su cabeza era la versión de la historia que yo le había dejado tener. No la real. La versión que a él le servía para seguir siendo quien creía que era. La real estaba en el cajón. En el centro perinatal. En el expediente con 5 controles y 3 ecocardiogramas y el bloqueo de primer grado que la doctora Villalobos revisaba con los ojos de alguien que conoce el trabajo lo suficiente como para saber que la diferencia entre el grado 1 y el grado 2 puede medirse en semanas y que por eso el seguimiento semanal no es opcional sino necesario. La real estaba en el departamento del barrio sur que el miércoles iba a tener mis cosas dentro y mi nombre en el contrato y las ventanas que daban a la calle donde vivían el centro perinatal y la doctora Salas y todo lo que había construido para que lo que viniera pudiera venir en las condiciones correctas. La real era todo eso. Y la versión que Nelson celebraba era solo la historia que yo había construido para que él tuviera tiempo de creerla mientras yo terminaba de mover las piezas que todavía necesitaban moverse. Vacié el vaso en el fregadero. Apagué la luz de la cocina por última vez esa noche. Fui a la habitación. Y mientras Nelson dormía con la respiración tranquila del que no sabe que está perdiendo, yo existí en ese techo en esa oscuridad con la certeza quieta de quien ya sabe todo lo que necesita saber para lo que viene. Todo. Desde el principio. Solo para mí. Para nadie más. Todavía. Hay algo que necesito decir sobre el documento. No para justificarlo. Las justificaciones son para quien necesita que sus acciones sean aprobadas desde afuera. Yo no buscaba aprobación. Lo que necesitaba era entender lo que había hecho con la misma claridad con que entendía todo lo demás en ese periodo, sin el ruido del juicio que distorsiona el análisis, sin la comodidad del autoengaño que suaviza las aristas de lo que uno sabe que hizo. El documento describía lo que describía. Nelson lo leyó con los ojos de alguien que quería leer algo específico. Yo construí el documento sabiendo cómo él lo iba a leer. ¿Era mentira? En el sentido más limpio de la palabra, en el sentido de afirmar como verdad algo que se sabe que es falso, no exactamente. El documento no decía que algo había ocurrido. Describía terminología. Fechas. Un número de expediente que existía. Dejaba el espacio para la interpretación. Pero en el sentido más honesto, en el sentido de la intención, yo quería que Nelson interpretara ese documento de una manera específica. Y lo interpretó de esa manera. Y yo lo había construido para que lo hiciera. Eso era lo que era. Lo sostengo sin buscar que nadie lo apruebe. Lo que también sostengo es lo siguiente, que Nelson, en la primera vida, me había dicho aborta o vete con la misma frialdad con que habría podido decirme cualquier instrucción de gestión doméstica. Que había construido 3 empresas fantasma usando el nombre de su primo sin decirle completamente para qué. Que había puesto mi nombre en un formulario hospitalario sin pedirme permiso.
que había tenido otra relación paralela durante 14 meses y probablemente más. Que en la primera conversación sobre el embarazo me había preguntado si el bebé era suyo. Que era suyo. Que me había preguntado eso. El documento que le mostré el viernes era una respuesta en el mismo idioma en que él hablaba desde hacía 4 años, el idioma de la información presentada en la forma que sirve a quien la presenta, con el espacio suficiente para que la otra persona interprete lo que necesita interpretar. Yo aprendí ese idioma de él. Y lo usé una vez, con precisión quirúrgica, para proteger lo único que en ese momento era más importante que todo lo demás. El corazón pequeño con el bloqueo de primer grado en el centro perinatal del barrio sur. El miércoles me iría. Y ese corazón seguiría latiendo, semana a semana, bajo el cuidado de la doctora Osorio y la doctora Villalobos, ajeno a todo lo que había costado mantenerlo en el lugar correcto. Sin saber nada de nada. Solo existiendo. ¿Qué era exactamente lo que tenía derecho a hacer? Existir. Completamente. Desde el principio. En mis términos.